Buenas tardes, señoras y señores, compañeros de la Corporación Municipal, personas que nos visitan desde fuera de Carmona. Bienvenidos todos a esta sala cultural de la antigua capilla del Hospital de San Pedro, recientemente habilitada para llevar a cabo actividades culturales como las que hoy nos congregan, en la presentación del número 26 de la revista Palinsecto. Revista que es, sin lugar a dudas, el proyecto cultural con más larga vida y de mayor continuidad de todos los emprendidos hasta ahora por nuestro ayuntamiento. La revista Palinsecto es un proyecto que arranca del año 1990, cuando el joven poeta Francisco Cruz Pérez, aquí a mi lado, quieto, propone a la corporación de aquellos entonces el patrocinio de una revista que prestara atención a la poesía y en especial a la poesía iberoamericana, poco o nada difundida en España. Surge así Palinsecto, como un trampolín de entrada de grandes poetas hispanoamericanos como el que hoy nos honra con su presencia, don Manuel Díaz Martínez. Bienvenido a Carmona. Poeta, periodista y diplomático cubano nacionalizado español. Pero lo que hoy yo subrayaría no es solo la aparición de Palinsecto, sino la permanencia de Palinsecto. Son 21 años ininterrumpidos en los que la revista ha publicado 26 números. A nuestra espalda se encuentra la portada de los últimos 6 o 7 que se han publicado. Muchos de ellos agotados. Años en los que se ha ido mejorando el diseño, gracias al esfuerzo y dedicación desinteresada de doña Carmen Herrera Romero, hija de un gran amigo y una gran persona como es, amigo mío, como es Manuel Herrera Rodas, que un año más hay que subrayar la belleza de su diseño, visualmente llena de nudos, símbolo de la obra artística de Jorge Eduardo Eilson, la cual sirve de base para el magnífico diseño de la revista y cuya autora podemos considerar ya carmonense de adopción. Se ha ido aumentando la calidad de los contenidos hasta tal punto que hay que resaltar el importante prestigio de la revista a nivel nacional e internacional. Subrayar entre el valioso contenido de la revista los magníficos poemas de Antonio Gamoneta, Premio Cervantes, la introducción de Leonora Melani sobre la obra de Candelario Obeso, la traducción de Sergei Esenin a cargo de Jorge Bustamante y los versos de Rafael Cortosicien y Rosella Di Pablo. Por otro lado, hay que insistir en su importancia como publicación de intercambio del ayuntamiento. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros enviamos la revista a importantes instituciones y a cambio recibimos lo que ellos publican, ya sean revistas, libros o audiovisuales. Estos valiosos fondos forman parte de la colección de la biblioteca y que están a disposición de todos los carmonenses y constituyen aproximadamente el 75% de las donaciones que recibe la biblioteca. Acompaña a la revista un libro con un título muy sugerente, El ciruelo, de Joan Bellfuch, obra del poeta cubano Regino Pedroso, en una muy cuidada edición a cargo de nuestro invitado de hoy, don Manuel Díaz Martínez. De esta manera, Palinsecto, de la mano de don Manuel Díaz Martínez, nos descubre una figura de gran importancia en la historia literaria cubana. Agradecer a nuestro invitado su trabajo, su dedicación también gratuita, desearle que se sienta cómodo y bien entre nosotros e invitarle a que vuelva a visitarnos. Últimamente nos solicitan números atrasados o la colección completa de la revista Palinsecto para formar parte de exposiciones, bibliotecas de grandes instituciones, etc. Por ello, desde el año pasado hemos ampliado, llevamos ya 2 años, ampliado la tirada a 1000 ejemplares, ya que vimos con gran satisfacción cómo los 750 que se solían hacer hasta ese momento se agotaban rápidamente.
No cabe duda de que el gran artífice de este éxito es nuestro paisano de adopción Francisco Cruz, al que todos ustedes conocen también como yo, poeta, estudioso, crítico, compilador, ensayista y lo más importante para nosotros, y lo que no queremos que deje de ser nunca, director de la revista Palimpsesto, de cuya labor nos hace sentirnos a todos muy orgullosos, y que por tanto la Dirección de Cultura del Excelentísimo Ayuntamiento de Carmona seguirá apostando por esta iniciativa. Terminar diciendo que la revista Palimpsesto sigue en la línea que se ha propuesto desde hace ya muchos años: publicar poesía iberoamericana de calidad, dando a conocer a creadores desconocidos en España y con pocas cosas publicadas, apostar por las traducciones de escritores orientales y eslavos. Todo ello envuelto en magnífico papel de regalo diseñado con mimo y perfección y de la mano de escritores de la calidad humana y profesional como don Manuel Díaz Martín. Ahora voy a ceder la palabra a don Francisco Cruz Pérez, que nos hablará de lo que la revista nos dará a conocer al poeta de hoy, Francisco. Bueno, buenas tardes. Antes de presentar este número 26, que en gran medida ya lo ha hecho José Miguel Acal, tan cariñosamente, viene la tanda de agradecimientos que no por protocolarios son muy sinceros. Y en primer lugar al Ayuntamiento de Carmona, en la persona de Miguel Acal, que es su concejal de Cultura, por la perdurable confianza que está teniendo en el trabajo de Chari y mío al frente de Palimpsesto, a pesar incluso de los tiempos que corren, que no hace falta recordarlo. A María Ángeles Piñero y su equipo de trabajo, directora de la Biblioteca Municipal, que siempre están al quite de cualquier necesidad que Chari y yo tenemos siempre a lo largo del año. A Francisco Hidalgo, que es el director de la Pablo de Olavide en Carmona, por su colaboración año tras año. A Manuel Díaz Martínez, es un honor tenerlo aquí, un amigo y un maestro, y yo no puedo evitar sentirme, aunque lo disimule, muy orgulloso de que aceptara nuestra invitación para leernos sus poemas en Carmona, como ya han hecho otros maestros hispanoamericanos en años anteriores. También a Carmen Herrera por su paciencia conmigo cada vez que tiene que preparar un número de Palimpsesto, por las prisas que uno le mete, y a veces los creadores precisamente lo que no necesitan son prisas para hacer el diseño, pero eso es así. Y naturalmente a ustedes por su presencia. El número 26 en realidad, como ya ha dicho Miguel, redunda en el camino que hace 21 años nos propusimos Chari y yo, que es relacionar la poesía española y especialmente la hispanoamericana con las otras poesías del mundo. De ahí también la importancia que siempre procuramos darle a la traducción. Y viendo un poco la trayectoria número a número, realmente, en parte queriendo y en parte por el mismo proceso editorial de los años, pues ha ido viendo en conjuntos, uno se encuentra con un friso de sensibilidades, de tendencias, de tradiciones distintas según la tradición. Cada país tiene la suya, a pesar de que compartan una lengua, me refiero en este caso a la poesía hispanoamericana, pero si entre todas, como digo, forman una especie de cóctel de culturas y de sensibilidades, incluidos las indígenas, quizá el número paradigmático en este sentido, hasta convertirse en una especie de cóctel de razas por los autores que publicamos, es este número 26, una especie de culmen o de fusión más representativo de toda la trayectoria anterior. Porque en este sentido, empezando por Jorge Eduardo Eyelson,
del que conmemoramos el 5º aniversario de su muerte, y por eso dedicamos las ilustraciones de este número. Fue un poeta, en realidad un polifacético autor, que tanto hacía poesía verbal, escrita, textual, como visual. Entre un mundo y otro de formas expresivas realmente hay correspondencias, porque él, aunque escriba o pinte o dibuje o haga escultura, en el fondo está abundando en su propio mundo y ampliando el horizonte de su propia búsqueda, ¿no? Pero digo que empezando por Eilson, este mestizaje se nota porque las ilustraciones se basan en recreaciones de los quipus prehispánicos, concretamente de los incas y los quechua. Los quipus eran un sistema mnemotécnico y numérico de estas culturas precolombinas, hechas con cuerdas de algodón y lana, en las que a través de una serie de signos, de formas de amarrarla, se iba estableciendo la memoria administrativa e incluso a veces literaria de estos pueblos. Naturalmente Eilson no copia ni imita estos nudos, estos quipus, le da otra intención, una intención puramente estética y espiritual, y los llama nudos. Y lo que hace realmente es establecer con los nudos una serie de lazos, de vínculos entre los distintos objetos, entre elementos materiales e inmateriales, entre elementos terrestres y cósmicos, para establecer un poco la armonía mística de la existencia que él pretende considerar en su propia poesía, ya sea visual o escrita, como digo. Digamos que publicamos también un poema escrito, llamado también nudo, que aquí, al contrario de lo que suele parecer, es la verdadera ilustración de las imágenes de Eilson. El poema escrito, el textual, un poco ratifica lo que las imágenes a lo largo de las páginas de la revista van planteando. Por eso está justamente en el centro de la revista, más como una ilustración que como un texto verbal, aunque sea esto último realmente, ¿no? Además publicamos poemas de la peruana Rosela Di Paolo, del mexicano Eduardo Hurtado, del uruguayo Rafael Putoasí y del español Antonio Gamoneda, con el que abrimos el número, además, con los 4 poemas de Antonio Gamoneda, que fue Premio Cervantes en el año 2006. Pero realmente donde se ve el mestizaje, aunque ya Eilson establece un nudo entre el mundo precolombino y el arte contemporáneo, es en el colombiano Candelario Obeso y el cubano Regino Pedroso. De Candelario Obeso hacemos un extenso dossier en la revista, y a Regino Pedroso le dedicamos el libro de la colección. Candelario Obeso nace en 1849 y muere en 1884. Todo apunta a que se suicidó por la vida de precariedad, a veces de una gran inestabilidad casi indigente que llevó, porque fue hijo de un procurador criollo colombiano y de una lavandera negra. La importancia de Pedroso, muy desconocido incluso en América hasta hace poco tiempo, es que él, además de escribir una serie de novelas, incluso textos metódicos, didácticos sobre el inglés, el francés y el italiano, fue un hombre mestizo de una vida muy humilde, y a pesar de eso su padre, que era hijo ilegítimo, Candelario Obeso era ilegítimo, no se desentendió de él y le procuró una educación muy esmerada, al punto que él llegó a ser cónsul en Francia, en una ciudad francesa de Colombia. A pesar de eso siempre estuvo al margen de la inteligencia literaria
colombiana, porque su gran labor consistió en escribir un libro titulado Cantos Populares de mi Tierra, en los que él trata de transcribir fonéticamente el dialecto del pueblo africano que vivió en las costas del río Magdalena. Naturalmente, en una época dominada casi muy reciente de la independencia, donde los criollos querían tener el poder a toda costa, en ese mundo cultural literario este intento de Obeso no tenía cabida de ninguna forma, porque casi no lo comprendían. Lo que dominaba literariamente era el tardío romanticismo, o en todo caso un incipiente modernismo, pero la propuesta regional, digamos, de Obeso no la comprendían. Hoy, afortunadamente, gracias a Nicolás Guillén o a Luis Pález Mato, que como ustedes saben son los grandes poetas de la poesía negrista del siglo XX, se considera a Candelario Obeso el precursor de esta tendencia literaria. Pero a diferencia de Nicolás Guillén, por ejemplo, compatriota de Manuel Díaz Martínez, que era una poesía donde se trataba de reproducir a través de aliteraciones, de paranomasias, etcétera, las alaracas de los tambores, las fiestas, etcétera del negro, Candelario Obeso hacía una poesía extraordinariamente intimista, donde lo que le importaba sobre todo era el sentimiento de su pueblo, reflejar las costumbres de su pueblo a través sobre todo de las distintas experiencias amorosas entre hombre y mujer, amorosas entre padre e hijo, etcétera. Y por tanto un poco la miseria y la marginalidad de este pueblo. Nosotros publicamos 8 poemas de los 16 en que consta Cantos Populares de mi Tierra. Naturalmente estas transcripciones fonéticas, el propio Obeso se encargó de explicarlas en un breve prólogo para que cuando cualquier lector tenga delante los textos sepa realmente cómo pronunciar y entender lo que tiene escrito. Es un dialecto, es el español popular del río Magdalena, el colombiano trufado de africanismos e incluso de indigenismos. Es una experiencia literaria extraordinaria que puede ser equiparable hasta cierto punto, que digo yo, por ejemplo, a Luis Chamizo, un poeta extremeño, el Mijón de los Castúos, o al otro extremeño cuyo nombre ahora no recuerdo, más conocido incluso que Chamizo, ¿no? Son poetas de corte regionalista, ¿no? O José Hernández con el Martín Fierro en Argentina. Es un poco ese tipo de aventura. También publicamos a Regino Pedroso, que es un mestizo de negro y chino. Su padre era negro y su madre era hija de chinos. Y él naturalmente nació en Cuba en 1896 y murió en 1984. Yo voy a adelantar someramente porque como Manuel Díaz Martínez lo conoció personalmente y lo estudió, en el coloquio que tengamos posteriormente él podría desarrollar un poco ciertos aspectos de su vida, incluso de su obra, ¿no? Pero en todo caso es un poeta que su poema que publicó en los años 20, Salutación Fraterna del taller mecánico, se considera hoy el poeta señero de la vanguardia cubana. Publicó un libro también muy pronto de clara influencia ideológica comunista que se llamó Nosotros, que el régimen de la época confiscó inmediatamente, pero el libro que hoy publicamos es un libro ya de madurez de él, del año 55, titulado El sigüero de John Peyfoux, como ha dicho Miguel Acal también. En realidad, con este libro vuelca todo su escepticismo y su lirismo, tanto ideológico como moral y sentimental, haciendo un homenaje a sus ancestros orientales. Y para ello, utilizando el molde rítmico del modernismo, del cual llegó a ser un maestro, pues aprovecha el pensamiento de la filosofía oriental china e incluso sus imágenes líricas para establecer en cada poema un diálogo filosófico y poético entre un maestro, John Peyfoux, y su discípulo. Él se inventa estos poemas diciendo que los encontró, que pertenecían a un antepasado suyo,
y que él se encarga de traducir. Realmente los poemas son suyos, salvo que lo realiza a través de una máscara que hoy llamamos heterónimo. Es un poema, es un libro único en la tradición colombiana del siglo XX, muy desconocido todavía fuera de Cuba, y yo creo que tampoco es que las últimas generaciones cubanas lo tengan muy en cuenta. Y yo creo que no solo un libro extraordinario y singular en la tradición cubana, sino en la hispanoamericana y por ende de la lengua en general. Es un libro precioso que por primera vez se publica en España y casi inencontrable, ¿no? Y Manuel Díaz Martínez, como digo, si queréis después hablamos un poco de eso. Manolo nace en el año 1936. Su primer libro que se publicó en el año 1967 ya llamó la atención en su generación y marcó un poco la pauta de la poesía directa y coloquial de esa generación, que se llama Vivir es eso. Obtuvo el premio Julián del Casal, que en su momento tenía mucho prestigio en Cuba. Y el último libro que ha publicado hace unos años ya aquí en España se llama Paso a Nivel. En España hay dos antologías muy amplias que recogen desde este primer libro al último, unos 12 o 13 libros, uno en la editorial Visor, que se llama Señales de Vida, y otro en una editorial gaditana, Aduana Vieja, que se llama Un caracol en su camino. Además tiene publicada en España, en Logroño concretamente, un libro de memorias que se llama Solo un leve rasguño en la solapa. Es todo un recuento con su vida privada, sus recuerdos personales, incluso intelectuales y políticos de la isla, que no tienen desperdicio. Él hoy, a su edad, es uno de los grandes maestros de la poesía del último medio siglo en Colombia y un testimonio excepcional de la evolución literaria, cultural e incluso política de la isla. Mi ya larga y entrañable relación con Manuel Díaz Martínez viene dada por sus diversas y generosas colaboraciones con Palincesto, desde que en 1999 preparó para nuestra colección la antología Vida de Flora y otros poemas del también cubano Virgilio Piñera, aunque no lo conocí personalmente hasta noviembre de 2005, cuando tuve la fortuna de que aceptara mi invitación a participar en el segundo encuentro Sevilla Casa de los Poetas. Durante aquella memorable semana de tan amena convivencia, su trato natural y efusiva inmediatez ya los había adivinado yo de algún modo en sus poemas. En las intensas conversaciones de aquellas jornadas, llenas de significativas anécdotas, con amigos como Humberto Acabal, que ha estado aquí en Carmona, o mi querido hermano José María Sousa, aquí presente, su humor y su simpatía no disimulaban, sin embargo, cierto asomo de amargura por la perversa intransigencia política de que fue víctima en su país, al punto de que en 1992 no tuvo más remedio que exiliarse tras pasar por Cádiz en Las Palmas de Gran Canaria, donde todavía reside. Esta desgarradora experiencia ha marcado para siempre su recuerdo y su actitud ante la vida. Destacado integrante de la generación del 50, Manuel Díaz Martínez es el poeta cubano, junto a Eliseo Diego, con más hondas raíces en la tradición poética española. Esto se reconoce en la mesura de su tono y en la variedad de metros y estrofas de viejo cuño que sutilmente rehace con el fin de ponerse al servicio de las necesidades expresivas y humanas de cada poema. Esta suerte de humildad estética ya supone un claro síntoma de la autenticidad de esta obra, donde el paso del tiempo, agazapado en las cosas y en los gestos más nimios, y las vicisitudes personales
dejan un pozo nostálgico y triste que, lejos de la autocompasión derrotista, se mantiene dentro de un estoico eclecticismo, como revelan, por ejemplo, estos versos suyos. Cito: mis relaciones con la angustia son cordiales, porque no creo que en el mundo todo está ganado, pero tampoco que todo está perdido. Fin de la cita. Si la tierna ironía y la lucidez crítica de estos poemas nos hablan de una manera a veces explícita y otras implícita de los tiempos oscuros en que muchos de ellos fueron escritos, su cordialidad machadiana y sentimentalismo beckeriano los sitúa más allá de las meras circunstancias históricas y dan a esta poesía delicada y transparente su íntimo carácter meditativo, donde, según Lezama Lima, cito palabras suyas, refiriéndose a Manolo Díaz Martínez, el hueso quevediano se junta con las brisas habaneras. La presencia de Manolo Díaz Martínez hoy en Carmona corona este viejo camino de reconocimiento y gratitud que empezó a finales del siglo pasado con aquel entusiasmo de Chari y mío cuando lo leímos por primera vez. Con ustedes, Manuel Díaz Martínez. Bueno, cuando yo conocí a Regino Pedroso, yo era un muchachito. Fui a verlo a su casa porque él me invitó. ¿Por qué me invitó? Porque yo publiqué en el periódico El Mundo de La Habana, que era uno de los grandes rotativos cubanos de la época, un artículo en el que defendía que Regino Pedroso, a quien yo no conocía y nunca pensé conocer, era el creador, el fundador, el iniciador de la poesía cubana de temática proletaria. Regino había publicado, extrañamente, y ustedes verán que fue muy extraño que se publicara ahí, un poema ya canónico de la poesía cubana que se titula Salutación fraterna al taller mecánico. Era un poema de corte marxista, un poema que miraba de frente la realidad bastante deprimente del obrero en la Cuba de entonces. Y no solo en la Cuba de entonces, en la América de entonces. Ese poema fue publicado en el Diario de la Marina. El Diario de la Marina era el periódico más antiguo de Cuba y el más antiguo de América en ese momento. Había comenzado a publicarse en 1832. Y era el vocero de la oligarquía cubana. Era un periódico espléndidamente impreso, bellísimo. La edición del domingo era imposible doblarla por la cantidad de páginas que tenía. Y tipo sábana, periódico de tipo sábana. Publicaban allí articulistas de primer orden, gente muy culta, grandes articulistas del articulismo cubano de esa época, que fue un articulismo verdaderamente memorable. Y el periódico tenía una página, no era una página, eran varias páginas, un periódico grandísimo. Tenía varias páginas dedicadas a la cultura.
Y no se sabe por qué, yo por lo menos no me lo he explicado nunca, cómo en un periódico tan carca podía haberse publicado ese poema. Pero no solo ese poema, ahí también se publicó El Son Entero, que es una serie de poemas de Nicolás Guillén. Y poetas incluso negros de izquierda manifiesta. Y yo leí en aquellos días en que publiqué ese artículo un comentario de un crítico cubano, de cuyo nombre no quiero acordarme, una divagación, llamémosle así, acerca de que era otro el poeta que había iniciado esa corriente de la poesía de denuncia, de batalla, de proletaria en Cuba. No le faltaba razón a este hombre porque estaba comparando a Regino con Agustín Acosta. Pero es que los dos poemas que se disputaban ese honor eran La Zafra, de Agustín Acosta, que por cierto era tío mío, y era el poeta nacional de Cuba en aquel momento, y Salutación Fraterna de Pedroso. Surgieron los dos, uno como libro y el otro como poema publicado en un periódico, pero fueron en el año 26. Buscando las diferencias, pues se ha llegado a la conclusión de que el poema de Pedroso salió publicado un poquito antes. En realidad fueron los dos textos poéticos del momento en que se empezaba a desarrollar la vanguardia en la poesía y en la pintura cubana y en la música cubana, los años 30, fines de la década de los 20 y el principio de los 30. En el año 1933, bueno, ¿por qué digo? Yo publiqué ese artículo y, aunque yo era muy jovencito, el periódico de El Mundo me publicaba de vez en cuando un poema en su página cultural. Y para mí aquello, cuando salió el primer artículo mío publicado en un periódico como El Mundo, yo creí que me habían dado el premio Nobel. Y yo decía, tan pronto. Bueno, pues como yo publiqué ese artículo y defendía, digámoslo así, la candidatura de Pedroso como el iniciador de esa corriente que después tuvo mucho recorrido, me llaman un día, fui yo a dejar otro artículo en el periódico, y el jefe de redacción del periódico, que lo recuerdo muy bien, que era un hombre muy joven y muy brillante, que se llamaba Ernesto Ardura, un intelectual joven cubano de mucho valor, me dice: Manolito, aquí hay una carta para ti. Y era de Regino Pedroso, que me invitaba a su casa, quería conocerme y agradecerme personalmente el hecho de que yo hubiese dicho eso sobre su poema y sobre él. Él se sentía en aquellos momentos, y no sin razón, un poeta un poco marginado. Había tenido problemas con el partido, se sentía desplazado por Nicolás Guillén y estaba un poco receloso. Y el hecho de que un joven poeta se ocupara de rescatarlo, de resucitarlo, pues fue para él, me imagino yo, porque si a mí me pasa también lo sentiría así, pues
como un regalo de los cielos. Entonces yo me fui a su casa. Y la primera impresión que yo tuve de Regino cuando la conocí fue la de un ídolo chino. Era negro como el ébano. Mi abuelo, que era campesino, el padre de mi padre, habría dicho negro como culo de caldero. Pero Regino era un hombre muy elegante. Siempre lo conocí muy bien empaquetado, como decimos en Cuba. Y sobre todo me llamó la atención su manera de hablar. Hablaba como un chino. Inmediatamente, bueno, ahora soy un hombre muy afectuoso y me llevó a su estudio. Era mínimo, era un rectángulo de baldosas con un buró pequeño, un escritorio pequeño, un estante con algunos libros y unas acuarelas droláticas estupendas de uno de los grandes pintores cubanos del siglo XX, de Carlos Enríquez, el que le quitó la mujer a Carpentier. Y eran unas acuarelas impactantes por la ejecución de pintura y porque eran mujeres fornicando con caballos. Aquello era el surrealismo en estado puro. Bueno, el sol, yo lo cuento en el prólogo, creo que lo cuento, entraba por aquella ventana toda la tarde habanera con su esplendor enceguecedor, entraba por aquella ventana. Y allí yo llegué como sobre las 3 de la tarde. Me fui de allí a las 8 de la noche, 5 horas conversando con Regino. 5 horas durante las cuales, como yo soy una persona inteligente, me callé y lo dejé hablar. Y los cuentos, toda la historia que me hizo Regino, de esa pequeña historia que hablan los franceses, la Petite Histoire, de su generación en el periodo de la lucha contra la dictadura de Machado, y me contó, me dio un ejemplar de Nosotros, un libro emblemático de la poesía cubana en el que aparece el poema publicado previamente en el Diario de la Marina. Ese libro lo publica en el año 33, en plena dictadura del general Machado. Inmediatamente la porra machadiana, es la policía política de Machado, pero decía la porra, secuestró el libro y me contó Regino que ese ejemplar que me dedicaba, que me estaba dando, se había salvado de la requisa policial porque previamente había pasado por allí Rubén Martínez Villena, uno de los grandes poetas cubanos también de ese momento y casualmente el fundador del Partido Comunista Cubano. Y Martínez Villena se lo había llevado. Se había llevado un paquete, había rescatado un paquete, antes de que llegara, momentos antes de que llegara la espantosa policía de Machado. Pasa el tiempo y Regino publica otro libro bellísimo, que fue Premio Nacional de Poesía. Este es un libro muy lírico, que se llama Más allá canta el mar. Salió en 1939. Mientras tanto hacía mucho periodismo, grandes artículos magníficos, era un prosista estupendo y un buen articulista. Hasta el año 55 en que aparece El ciruelo de Yuan Peifu, poemas chinos. Regino, como dijo Frank, era un mestizo de negro y de chino. La madre era descendiente de chino. Y él inventa un personaje que es el maestro chino Yuan Peifu, que tiene un discípulo
al que le va enseñando la vida y la filosofía. Es un maestro taoísta, evidentemente, por las enseñanzas que da. Pero el libro, cuando se lee en clave cubana, en el momento en que apareció, él lo negaba. Pero a mí no me importaba que lo negara, yo sabía que era así. Y lo sabía que era así no por presunción mía, es que yo era muy amigo también de su esposa, de Petra Vallagas, que era prima de Nicolás Guillén. Y Petra, yo tenía conversaciones también con Petra, y Petra me reveló esos secretos. Yo al final tuve una conversación con Regino en que se lo dije y medio que lo aceptó. El caso es que ese es un libro cuando ustedes lo lean, lo van a disfrutar mucho porque es una exquisitez de lenguaje, de imaginación, de fantasía verbal y fantasía además visual, porque es muy descriptivo. Es un libro muy amargo. Es el libro de un hombre que creyó en una utopía y se fue desengañando. Lo que suele suceder. Esta mañana tenía una conversación con amigos y hablábamos que siempre tenemos que tener una utopía, porque si no es una ilusión. Una utopía es una ilusión y sin ilusiones no se puede vivir. Pero que nosotros mismos, los hombres y las mujeres, nos encargamos de echarlas a perder todas. Y esa es una vieja lección que tengo en mi vida personal. Y Regino la tuvo y escribió ese libro risueño, amargo, a veces muy irónico, a veces incluso sarcástico, que se llama El ciruelo y Juan Peifú. Y la última conversación que yo tuve con Regino fue agridulce. Ya él estaba muy mayor, sabía que estaba medio ciego ya y casi no oía. Se mantenía muy bien, era el mismo ídolo chino. Los chinos no envejecen, como ustedes saben. Cuando usted ve a un chino con barba blanca, es que nació así, ellos no envejecen. Y voy a verlo. En aquella época, Regino vivía a 2 cuadras, 2 manzanas, de donde vivían mis padres, en un barrio de La Habana que se llama Buenavista Social Club. Y me recibe en su casa llena de biombos chinos. Y él fue consejero cultural de la Embajada de Cuba en Pekín. Y todas estas cosas que eran chinerías legítimas, las tenía, eran bellísimas. Y me dice esto: ¿Sabes, Manolo? Él hablaba así. ¿Sabes? Chicos, ¿sabes? Toda la vida esperando que llegara la vejez. ¿Para qué? Para poder leer, ¿sabe? Para poder leer los libros que la vida me impedía leer. Y, ¿sabe, chico? He llegado a ser viejo, pero los ojos no me responden y no puedo leer. Y los oídos tampoco me responden y no puedo oír lo que Petra me lee. Pero, ¿sabes una cosa, chico? ¿Sabes? Estoy contento de haber vivido.
Yo quiero leerles dos poemas dedicados a Regino. Ustedes perdonen. Es que cuando uno se pone viejo, se ablanda. Yo lo quise mucho. Escribí estos poemas. Los escribí ya estando en Canarias. Este es mi último libro publicado. Todo este libro fue escrito en Canarias. Fueron los poemas primeros que escribí en Canarias. Vamos a ver. Se llama Preguntas debajo de un ciruelo. Al maestro Regino Pedroso bajo su ciruelo. Maestro Joan Peifo, la sombra de mi cuerpo será la misma cosa cuando termine el día que el cuerpo de la sombra. Cuando el día se vaya, oh divino maestro, habrá una luz distinta y habrá una mano sabia que al modo de Beijing sobre un muro mi cuerpo y mi alma reproduzcan como una sola sombra larga, como una sola sombra larga, como una sola sombra larga. Oh sabio Joan Peifo, perdona que de nuevo interrumpa tu té. Me dirás por qué mi alma, cuando a solas estoy, me susurra palabras que mi lúcida lengua nunca puede aprender. Mi discípulo amado es claro como el agua. La lengua es para el mundo, que es visible y pequeño. Ante el alma, lipo, infinita y oscura, nuestra lengua es tan tonta como un grano de arroz. Una de mis pasiones en la poesía, yo tengo dos pasiones en la poesía española, y casualmente las dos son andaluzas, fíjense, donde lo vengo a decir. Una es Becker y la otra es Antonio Machado. Por eso, de vez en cuando aparece en poemas míos, pues las sombras o el rostro claramente visto de un Machado o un Becker. Mínimo discurso del poeta, la palabra y la poesía. Discúlpenme si pueden y si quieren este discurso sumario, acaso ingenuo, acaso pretencioso, sobre el poeta, la palabra y la poesía. O, si lo prefieren, sobre el vano prodigio que sería el universo si no contase con la angustia del hombre que lo mira. Quizá sea el momento de decirles francamente lo que pienso sobre materia tan resbaladiza, sin tomar, es un decir, las debidas precauciones. En primer lugar, no creo que nosotros los poetas, los filósofos sonríen en la mesa vecina, pastoreando las dudas como cabras en la noche, hagamos otra cosa que mentir. Mentir para existir, mentir para querer, mentir para indagar, mentir para saber. ¿Alguna vez sabremos? ¿Alguna vez en la madeja iridiscente de la mentira? Ah, maestro Eliseo Diego, háblenos, que usted ya sabe. Hallaremos el camino o los caminos hacia esos distritos nocturnos de las cosas
que tanto nos intrigan. La impostura, la treta, el maquillaje son los instrumentos de nuestro menester, oficio para algunos de vida paralela y para otros de hundirse hasta el alma en la que hay. Véanlo si no cuando decimos: vendrá la muerte y tenderá tus ojos, o tus otoños me agullan en coro de quimeras obstinadas, o la noche se puebla de muecas de locura. Y más, polvo serán, más polvo enamorado. Uno de nosotros, por ser fiel a la nostalgia, mintió de esta manera: por la hoja del caimito van dos colores trepando. Y otro, para ser fiel a la norma del coraje, grabó en nuestra memoria esta mentira: la celeste zancada de los que caen siempre en la batalla. Así queda demostrado que no es en absoluto aconsejable que al pie de la letra se tomen, como se dice, ni versos ni poemas, así sean odas bravas o breves madrigales. Y es aberración aborrecible negarse a comprender que el espíritu acosado invente una puerta de emergencia. Débese tener presente, pues, que la poesía es agua discursiva, oscura pradera, rosa melancólica, carnívoro cuchillo, grano de trigo en el silencio, guitarra del mesón de los caminos, manotazo, águila audaz, guijarro, mosca, miedo, mástil, horizonte, todo menos un acta notarial. Por más que su destino sea, al menos el que su índole prescribe, dejar constancia permanente de no se sabe qué. Y atención, toda la atención de ese juego. No caer en esa trampa de pensar que la poesía está en las cosas, como un bodoque de hulla en una mina, como un pan en la despensa, como una estrella hundida en el corazón de una bellota, y de pensar que el poeta, escarbando en las cosas asistido de una espátula y un cirio, la descubre y nos la pone entre las manos, neta, nibia, nítida, unívoca, inequívoca y fosforescente. Amigos míos, cómplices y parroquianos de mutuas soledades, estoy en condiciones de afirmar rotundamente con el viejo búho Stéphane Mallarmé y siguiendo mis propias experiencias que la poesía habita solo en el idioma. Por más que a lo largo de mi vida lo intentara muchas veces, nunca logré. El pobre Lelian asimismo ha fracasado, ni un solo romance sin palabras. Poesía eres tú, Gustavo Adolfo, en Sevilla y en Veruela, y muriéndote de sífilis en Claudio Coello 29. Y lo soy yo, y no porque seamos ni musas ni modelos, sino porque somos los que hablamos. Sin nosotros no hay mirada, no hay asombro, no hay desgarro, no hay desvelo, no habrá un alma para la montaña, ni una traducción del cielo, ni eternidad para la espiga, ni una gramática para el misterio, ni un horizonte cuadrado, ni un oboe sumergido, ni un antílope de evaporados pasos. Sin nosotros y nuestros cómplices de siempre, no habría un verso respirando en este mundo. Y un verso, solo un verso, si es un verso, todo un verso, es toda la poesía. La poesía no mana del jardín, sino del jardinero. Y mana de mí, que descubro el jardín de otra manera, que lo miro y no lo miro, que lo nombro y no lo nombro, que al llevarlo a mi lengua lo sumerjo en una luz y en una sombra que jamás le dieron y nunca le darán ni la aurora más radiante ni la noche más sombría. La poesía es el verbo incandescente que la crea.
digámoslo sin arrogancia, más bien sobrecogidos, y que Gustavo Adolfo, hermano mío, me perdone desde todos los Olimpos que sin duda se merece. Podrá no haber poetas, en cuyo caso tampoco habrá poesía. Pues quiero leer este homenaje a Fernando Quiñones, que fue mi gran amigo también. Y hablo de mi experiencia de Cádiz. Cuando salí de La Habana, válgame Dios, recalé en Cádiz. Y viví en la Plaza de la Constitución, en una torre mirador que está al lado de la iglesia de San Antonio. En esa plaza, como ustedes saben, se promovió, se proclamó la Constitución de Cádiz. Y conocí allí, no lo conocí en La Habana realmente, que él fue como jurado de un premio Casa de las Américas. Y a través de un amigo común nos conocimos, y es como conocer un hermano, es como si digo, mira, mi hermano no me lo dio mi madre. Mi hermano me lo dio un azar, y fue Fernando Quiñones, un excelente escritor, por cierto, al que se le hace muy poca justicia en este país. Fernando Quiñones se nos fue de viaje. Fernando, esta vez el viaje es bien distinto. Este viaje es el más largo. Dura las 1000 noches de la eternidad. El tren sube, qué bien seguirle siendo fiel al talgo, balanceándose brumosamente sobre los rieles invisibles que atraviesan los aires de Vejer, de Ubrique, de Arcos, de Medina, dejando atrás y abajo, ves las luces del puerto de Tarifa, dejando atrás y abajo Chiclana, Grazalema, Cádiz, y en Cádiz La Caleta. Irás mirando por la ventanilla el paisaje sideral mientras tu último poema, el mejor de todos, el que nunca podemos acabar, en esa noche que transitas te irá brotando de los dedos como un fax. Ah, Fernando, si ves a Juan Ramón le dices que tú y yo siempre supimos que la poesía es impura como lo demás. Muchas gracias. Bueno, yo quisiera dejar claro que cuando digo un saludo a los compañeros de la corporación me refiero a todos los compañeros de los distintos grupos políticos. Pero bueno, ahora vamos a abrir un turno de intervenciones por si cualquiera de los presentes quieren hacer alguna pregunta tanto a don Manuel Díaz Martínez como a Fran Ruiz. Que en parte Manolo se ha encargado de cambiar el guión. Todo lo que ha dicho de Regino Pedroso yo creía que lo iba a decir después de leer algunos poemas más suyos. Pero puedo hablar de lo has hecho muy bien, porque al hablar de Pedroso después has empezado con poemas que se refieren a él, ¿no? Sí. Exactamente. Manolo, bueno, yo puedo comentar, porque te conozco y hablamos mucho, pero
como la impresión que ha dado es, bueno, de esa melancolía que tiene una parte irónica muy simpática. Me gustaría que contara pues alguna de tus anécdotas, como siempre te divertiste tanto en Cádiz, que tuviste tan grandes amigos, como estamos en tierra andaluza, que contara algo de las cosas que tú oyes por la calle y de... Bueno, sí, Cádiz fue... Como yo tengo ya unos cuantos años vividos, yo estuve en Cádiz por primera vez cuando muchísimos de ustedes no habían nacido. Yo era muy jovencito, venía de París y salí en un barco del Satrústegui, me acuerdo perfectamente, buena memoria sí tengo. Salí de Marsella y el barco hizo escala en el puerto de Valencia y después hizo escala en Cádiz. Fue la primera vez que yo estuve allí y a mí me sorprendió aquella ciudad, unos niños en una esquina palmeando. Y bueno, el lugar me impresionó y era de noche, el barco salía el otro día, pero nosotros toda la noche nos las pasamos por allí, algunos bares abiertos. Yo regresaba con otro escritor cubano que estaba también estudiando en París y quedamos, esto es Andalucía, fíjate, que no lo iba a decir, y regresé a Cuba. Pues tiempo después salgo por segunda vez de Cuba a España por problemas políticos y esas cosas espantosas. Bueno, el caso es que llego de nuevo a Cádiz. Y en aquella época, ¿quién me iba a decir a mí que yo iba a vivir en Cádiz? Porque el mundo es como es. Y la vida es como es también. Y llegamos a Cádiz y un amigo nos da a vivir la torre aquella, el doctor Galeana, uno de mis grandes amigos de Cádiz, que tengo tanto, y vamos a vivir allí en la torre, que era vivir en el aire, vivir en el cielo de Cádiz. Y me encuentro allí con gente, el poeta, por ejemplo, José Ramón Ripoll, con Jesús Fernández Palacio. Son mis hermanos, no son poetas, son mis hermanos gaditanos. ¿Y por qué digo todo esto? Tú me preguntaste algo, como tú ves. Como siempre me cuentas cosas de las cosas que tú escuchabas, como tienes buena memoria de las cosas. Sí, claro. Y desde luego, ya lo acordé. Empecé a prestarle atención a la manera de hablar del gaditano, que eso es. Un día voy por la calle Sacramento, que no hay gaditano en el mundo que diga Sacramento, todos dicen Sagramento, no se sabe por qué. Y venía una señora con su bolsa de mandados, con su java, decimos en Cuba, con su java de mandados, y por a la otra acera, que casi era al mismo tiempo, porque son las calles Sacramento de estrechilla. Y venía otra y se saludan, ¿no? Se saludan. Y le dice, Mari Carmen, ¿cómo estás? Pues mira tú, muy bien, ¿qué soy yo? Y la nena le dice a la otra, y dice, si la ves, más harta y más gorda. Y otra viejilla en un autobús, que era muy menudita, muy bajita, y el autobús se movía y ella no tenía dónde agarrarse y tropieza contra una muchacha y muy apenada le dice, ay niña, excúsame, es que soy tan menudilla. Esas cosas del habla andaluza tienen tantas equivalencias en el habla cubana, tantas equivalencias, que en el andaluz, en el gaditano, tienen un toque de finura,
un toque como de cierta contención, de cierta gracia que ha sido pulida en el toque del cubano, no es a lo bruto. Pero cuando uno analiza el mecanismo del humor, y eso fue una de mis ganancias en Cádiz, de lo que gané en Cádiz, de lo que aprendí en Cádiz, los mecanismos del humor entre el humor andaluz y el humor cubano, sobre todo el habanero, uno se da cuenta que eso, con matices de diferencia, con matices de tono diferentes, es el mismo mecanismo. El policía negro va por la calle en La Habana y se encuentra a un grupo de negros en el barrio de Jesús María, barrio duro de La Habana, jugando al siló, juego prohibido, y el policía negro se para detrás de nosotros y le dice: ¿y esto? Y uno de ellos mira y dice: esto te buscan. O las S, el otro entiende Héctor, y esto te buscan. El cubano le dice al otro, el habanero le dice al otro: ¿y quién es Pedro? Dice: este que va que trae. Pero después esa es la manera de hablar, pero dentro de esa manera hago esta observación para que vean que es diferencia de tono en el andaluz y en el habanero, pero los mecanismos del humor, no vean ustedes, son exactamente los mismos, es sacarle punta a todo, y sobre todo es enfrentar la dureza de la vida con una fuerza de ánimo que se traduce en el idioma y se traduce en el dicho, en el manejo de la actualidad, de lo inmediato, con un humor que lo hace trascender. Y esta mañana me hicieron una pregunta me hicieron una entrevista para una serie que está haciendo Telesur, creo que es Telesur, o Canal Sur, sobre la Constitución de Cádiz. Y me dice la periodista de pronto, dice: ¿y por qué usted cree que a Cuba le decían la Fidelísima en el siglo XIX? La siempre fiel isla de Cuba, que era, me decía. Aparecía el escudo de La Habana, y dice: la siempre fiel isla de Cuba. Y yo le dije: mira, eso lo decían los políticos colonialistas de la época, pensando que la colonia iba a ser eterna. Era como si los españoles de la época de la Reconquista aceptaran que los árabes que habían invadido el Andalus dijeran que el Andalus era la Fidelísima. Sin embargo, ni por las armas, ni por el dinero, ni por la política se puede evitar que un país, cuando llega a ser nación, que un país en sí, que llega a tener conciencia para sí y sea colonia, no luche por su independencia. Eso es imposible. Sin embargo, yo sí creo que tenían razón cuando decían la Fidelísima. Lo que pasa es que no pensaban en los motivos, en los lazos que sí iban a hacer que siempre Cuba fuese para España la Fidelísima, que eran los lazos culturales. El idioma, la poesía, una
convivencia común de historia, porque Cuba fue España hasta hace un siglo nada más. Cuando yo nací, cuando este patriota que está aquí nació, hacía nada más que 38 años que Cuba había dejado de ser español. Y todo el mundo cultural, a través del idioma, a través de las relaciones humanas, porque en Cuba hubo una guerra de independencia y había dos ejércitos que se enfrentaron en una guerra, además, que nunca debió suceder, dos ejércitos que se enfrentaron, hubo muerte, hubo sangre, hubo destrucción y hubo demás, muchas cosas que no debieron suceder. Pero cuando terminó la guerra de independencia, muchos de los incluso soldados españoles se quedaron a vivir en Cuba porque ya tenían familia en Cuba. ¿Y qué pasaba con eso? ¿Por qué señalo este hecho? Porque eran ya dos pueblos que lo habían sido uno en un momento, pero totalmente mezclados, totalmente enlazados por la vida y por la cultura. Y ahí sí seguimos siendo completamente fieles a la cultura que llevaron allí los conquistadores. Sus espadas no nos gustaron, sus rifles no nos gustaron, pero sí nos gustó su idioma, sí nos gustó su cultura, y esa la compartimos, incluso casándonos y criando hijos. Muchas gracias.